Estás escuchando La Tertulia MX. Pasión por la radio. Y muy buenas tardes, seguimos. Buenas noches, buenos días, otra vez a todos. Por si se acaban de conectar solo a la sección de hoy de Historia General con Ignacio Gómez Gil. Hola. Buenos Ignacio. días, tardes, noches. Hola, Diana, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo ves ahora este juego de temporalidad? Me parece muy bien, ¿eh? Y con cámara en vivo. Sí, es que si ustedes no saben y es la primera vez que nos ven en toda la vida en la tertulia, pues Ignacio Gómez Gil ya tiene historia con nosotros. Pues sí, tal cual, no solo la sección, sino historia, un ratote. Ya un rato, sí. Como, ¿qué? 2 años, casi, 1 año y medio. ¿Año y medio más o menos? Como año y sí, medio. año y medio, casi 2 años. Qué gusto, sí. Sí. Pues bueno, estamos aquí con Ignacio. Franco está en los controles, Franco Guzmán. Yo soy Diana Zabaleta. Estamos por Shake TVR. Búsquenos en las redes sociales, @Shake TVR, @La Tertulia MX_. También en Facebook, así tal cual, La Tertulia MX. Y el canal estamos como Shake TVR. Recuerden compartir el link y compartir todas las redes para que cada vez más gente se entere de todo lo que está sucediendo en el ámbito artístico, cultural, que obviamente incluye ciencia, tecnología también. No nos cerramos a nada, al contrario, es como esta expansión. Oye, Ignacio, qué gusto tenerte otra vez por aquí. Oye, ¿dónde te puede contactar la gente? Mira, Facebook, Ignacio Gómez Gil. Y si le pones Tepoztlán, es más fácil. Y espejonegro@yahoo.com. espejonegro@yahoo.com. Sí. Ok, a ver, Ignacio, dinos por favor una brevísima biografía tuya, así de 5 líneas. Bien, brevísima, pues estudié historia, me he dedicado a investigación. Me he dedicado a investigación sobre Nueva España, el periodo del siglo XVI a XVII, XVIII en expediciones. Tenemos publicados varios libros en la UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales. Y mi área que más trabajo es mitología, el mundo antiguo, Medio Oriente antiguo y evidentemente también México prehispánico. Claro, y está buenísimo. A grosso modo. Sí, a grosísimo modo, sí. Porque sí, si nos adentramos. Y bueno, Ignacio, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Pues fíjate que una cosa muy rara, porque murió mi papá hace como 1 año y medio, ¿no? Apenitas. Bueno, más o menos, en septiembre de hace 1 año, Okay. 14, ¿no? Y ya viendo cosas que salieron y rollos genealógicos que andaba buscando mi hermano desde antes que muriera mi papá, encontramos una serie de personajes, tatarabuelos muy curiosos, ¿no? Porque uno de ellos, vino a Nueva España en 1530, ¿no? Luis de Castilla y Osorio, ¡Wow! Este cuate vino, fue... Es tu sería como en, ¿qué? Como 18ª, una cosa así, a ver, espérame, ¿no? Sí, aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sería mi tatarabuelo 17. Yo nunca me he puesto a pensar cuál será mi 17º tatarabuelo. Fíjate o abuela, que yo, curiosamente, como historiador, hay elementos de búsqueda genealógica, ¿no? Pero, por ejemplo, en España es una carrera aparte, ¿no? Heráldica, genealógica, numismática y biblioteconomía va dentro de una carrera, no va en historia. Tienes elementos, ¿no? O sea, puedes tú recurrir y todo, ¿no? Mi hermano se suscribió a la página más completa de genealogías y le empezaron a mandar información y luego ya me empezó a mandar a mí. Ya vi medios de investigación y ya me metí a buscar qué curioso estos ancestros, ¿no? Y este cuate era muy curioso porque él era su pentabuelo, por decirlo, su abuelo en 5ª generación había sido el último rey de Castilla de la casa de Borgoña. Es el príncipe Ignacio Gómez Gil con nosotros, cosas señoras muy raras, y señores. muy raras, ¿no? Este cuate Pedro el Cruel le habían llamado, pero Pedro el Cruel le llamaron los nobles porque fue muy duro contra la nobleza beneficiar a la gente humilde, ¿no? Puso leyes, por ejemplo, evitar la tala de árboles, evitar la explotación infantil, el horario de trabajo regulado, o sea, cosas que en la Edad Media eran, absolutamente ridículas, ¿no? Entonces la nobleza se le aventó encima, hubo una guerra civil, un medio hermano lo mató, ¿no? Enrique de Trastámara lo mató y fundó la dinastía que
que gobernó España hasta que entraron los Austrias, hasta el siglo XVI, ¿no? Más o menos sus parientes, ¿no? Pero bueno, murió este rey, pero dejó hijos, ¿no? Que no los reconocieron, obviamente, al tener una dinastía, pues no sé, ahí se quedan, ¿no? Y estos hijos vivieron en España hasta que uno de ellos, Luis de Castilla, muy joven, era amigo de la familia de la esposa de Hernán Cortés, que se había casado con él en España, ¿no? Entonces, en 1531 se vino con Cortés, ya Marqués del Valle, aquí a México, y curiosamente llegó y compró tierras en Tasco y descubrió plata. La primera bonanza de plata, ¿no? Y luego fue regidor de la Ciudad de México y peleó en la guerra del Mixtón contra los chichimecas, que fue una guerra muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, lo curioso de este era uno de estos personajes que no eran tan importantes a nivel conocido, ¿no? Pero si tú ya te pones a meter actas de cabildo, fueron los que estuvieron, que empezaron a crear una sociedad, o sea, había sido conquistador de segunda generación, por decir algo, no vino con Cortés a la conquista, ¿no? Le tocó la conquista de Nueva Galicia, la segunda parte ya para 1540, ¿no? Ya mayor, él murió en 1580. Sí, la cosa era que como que fundaban cierto tipo de instituciones, ¿no? Él se preocupó también por el buen trato a la gente, ¿no? Parece que era un tipo muy muy caballeroso, todavía con esta idea de la Edad Media, no tanto por un valor comercial, ¿no? Las nuevas tierras, sino que también era crear una sociedad, no solamente venir a explotar una sociedad. Ajá. Sí, que es Escuchen, que no, que muchos encomenderos sí lo hicieron, ¿no? O sea, si el encomendero era un desgraciado, cuidado de las pobres gentes que tenía bajo su encomienda, que supuestamente iba a ser para un buen trato, y evangelización, que ese era el principal motivo de la encomienda. Pero bueno, era de estos personajes de segunda fila, pero que muy responsable en las actas por ejemplo, en las actas de cabildo se ve que eran gente que sí se preocupaba por el bienestar de la ciudad. Eso, me parece bien importante eso, claro, porque obviamente en la vida luego la gente se pregunta o nos preguntamos, bueno, ¿y qué voy a dejar yo? Y la gente cuando yo muera, ¿qué me va a reconocer o no? Y toda esta cuestión de investigación, por ejemplo, histórica, pues sí, se empiezan a salir nombres. Me acuerdo que en alguna otra sesión hace meses que tuvimos con tu sección, hablábamos también de gente que hace muchas cosas en pro de la sociedad, del arte, de la cultura en general. Y pues qué mejor que saber que sí, o sea, que sí hay gente, o sea, sí está todo esto terrible, pero también hay gente que no está terrible. Entonces, demos más fuerza a lo que no está terrible, ¿no? Era una cosa muy curiosa porque mucha gente cree que, bueno, que durante el virreinato era la opresión a la gente. La opresión existía porque todos los gobiernos de esa época oprimían, ¿no? O sea, no era no oprimían más aquí en el virreinato que Holanda en otras colonias, por decir algo, o que la misma Europa con sus propios gobernados, ¿me entiendes? Inclusive aquí había una idea humanista, ¿no? La cuestión esta de que españoles malos, aztecas buenos o viceversa, en la historia no puedes ver las cosas así en buenos y malos porque es una versión de cómic, ¿no? O sea, había gente buena y había gente mala en todos lados, ¿no? Una situación que se dio, bueno, inevitable, pues porque ya pasó, ¿no? Claro, Triste, como pues, esto sí. que hemos hablado, que Cortés era muy amigo de... Tenía más intereses, por ejemplo, Cortés jamás quiso transportar la experiencia de las Antillas, de más o menos acabar con la población prácticamente y transportar una España a América, ¿no? Quiso en primer momento entregarle a Carlos V el reino en México intacto, ¿no? Cosa que no se pudo porque, bueno, la resistencia que hubo en la Ciudad de México pues era lógica, claro. Pues es que era sí, lógica. es como si alguien llega de repente a tu casa y pues te sí, dice, ¿no? oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar todo esto y además tú ya no, o sea, sí vas a vivir Era aquí, un poco, pero... pues, ¿cómo te diré, no? Claro que hubo una resistencia llevada a cabo por Cuitláhuac y Cuauhtémoc y se destruyó la ciudad en la guerra, ¿no? Y pues, sobre todo los tlaxcaltecas, que fueron muy duros contra los mexicas, ¿no? Que los odiaban desde hace tiempo y que era lo que fue más duro, ¿no? La idea de Cortés era crear una nueva sociedad con la base del México prehispánico, ¿no? Evidentemente sí, con una nueva religión, ahí no había
discusión alguna, ¿no? O sea, era una época en que la intolerancia religiosa era parte normal de la época, ¿no? Pero quería crear una nueva sociedad con base a, o sea, los fundamentos del México prehispánico prácticamente no los tocó, sobre todo en la administración, ¿no? Fue después cuando ya no tuvo el poder inmediato después de la conquista como capitán general, sino cuando ya se empezó a mandar gente de la primera audiencia, que fue Núñez de Guzmán, ahora vamos a ver esto, ¿no? Un sátrapa de lo peor, y que Cortés se fue a su expedición allá a Honduras, que los franciscanos empezaron a acabar con todo lo que era templos, la primera audiencia a destruir todo lo que fuera prehispánico, que para cuando llegó Cortés 2 años después, pues aquello ya no era ni lo que, vamos, o sea, era una cosa muy triste, ¿no? Y estos personajes, por ejemplo, este personaje le tocó, te digo, fue el primero que trató de poner preso a Núñez de Guzmán, que fue el presidente de la primera audiencia de México, pero que no era una buena persona en lo absoluto. Le valió madre la audiencia, por decir la palabra, se fue a Jalisco a seguir haciendo conquistas y se lo manda a prender, ¿no? Ya por parte de las autoridades reales, ¿no? Va Luis de Castilla, muy a la manera todavía medieval, ¿no? Con la petición real, ¿no? A entregarse la mano a Núñez de Guzmán, ¿no? Con garantías, que se supone que había garantías. Este cuate lo toma preso, ¿no? Lo toma preso y la amenaza de muerte. Era un patán, vamos, ¿no? Y Luis de Castilla se queda pues impresionado del trato de ese tipo de gente, ¿no? Creo que eso le dio pie a que no cometer ese tipo de acciones en el futuro, ¿no? Claro, sí. y por supuesto, porque a veces pensamos, pues lo que pasa es que era de un país y estos eran de otro, y no, ahí eran... Esa cosa es muy rara, porque fíjate que hay una cosa que ahora nosotros vemos México y España desde el siglo XX hasta hacia atrás, hacia el siglo XVI, pero el concepto de España en el siglo XVI no existía, ¿no? Era Castilla, era Aragón, no, era Vizcaya, era Portugal, eran como esa independencia. Sí, no, así era, fue una empresa castellana, ¿no? Entonces no había esa cosa, tampoco España no había sido nunca muy racista en el sentido de que, pues ahí todo el mundo había vivido, ¿no? Realmente, o sea, tu primo era moreno y tu prima es güera, o sea, no, sí, de la misma familia, igual que aquí un poco, ¿no? No había tanto esa bronca de por qué eras mexica, ¿no? Acuérdate que te había comentado una vez que te podías, o sea, si tú eras un noble español, te casabas con una princesa mexica, ¿no? Pero si no eras noble español, pues no podías casarte con una princesa mexica, pues porque no era noble, ¿no? No porque fuera güera o no fuera güera, ¿no? O sea, eso no permeaba mucho en aquella época, ¿no? Oye, y a ver, y retomando entonces de lo que nos traes... personaje, mira, un poco así como lo que hizo, ¿no? Bueno, ya te conté lo de Núñez de Guzmán, ¿no? Ajá. Luego, cuando cae Núñez de Guzmán, él sigue en la 1542, pelean con el primer virrey Antonio de Mendoza en la guerra esta contra los chichimecas de Jalisco, ¿no? Que entonces, una cosa muy loca, porque tú piensas los ejércitos, ¿no? Bueno, sí, había 200, 300 españoles, ¿no? Pero eran 3,000 tlaxcaltecas. Ajá. O sea, era un ejército indoeuropeo, desde ese punto de vista, ¿no? Que también los chichimecas nunca habían querido al mexica, nunca habían querido a los tarascos, nunca habían querido a la gente establecida de cierta forma, ¿no? Ajá. Para ellos eran tan enemigos los tlaxcaltecas como los españoles, ¿no? O cualquiera que se acercara a su territorio, ¿no? Uh-huh. Gente muy indómita, ¿no? Fue una guerra más dura, parece que la misma conquista de Tenochtitlán, ¿no? Uh-huh. Duró más tiempo. Eran otras condiciones, el desierto y todo, fue una guerra muy dura, ¿no? Ahí se foguearon feo. Ahí murió Pedro de Alvarado, curiosamente, el que hizo la matanza del Templo Mayor. Ahí fue a acabar. Un caballo lo aplastó. Y de hecho Luis de Castilla fue el que recibió el cuerpo así herido, ¿no? Y ¿qué quiere usted? Dice, no, pues confesarme de todos los dolores que tengo del alma, ¿no? Dice Pedro de Alvarado, como que dándose cuenta de todas sus atrocidades que había cometido, ahora las iba a enfrentar, ¿no? Luego este cuate también vino a México después de la guerra del Mixtón y vamos en tiempo. Sí, vamos bien. Sí, mira, para 1500... Tenemos 5 horas todavía. Para 1559, bueno, mira, en 1542, fíjate, es un dato importante, es nombrado primer alcalde de Taxco, ¿no? Y al año siguiente adquiere la hacienda del Chorrillo en Taxco, que era propiedad de Cortés, es la que tiene la UNAM ahorita todavía, ¿no? Y en 1555 funda la hacienda de San Juan Bautista Viejo, una hacienda que existe todavía por ahí, ¿no? En 1559 participa en una expedición muy rara que era la conquista de la Florida, ¿no? Que era de Tristán de Arellano, que fue designado gobernador de la Florida, nominalmente gobernador, pero no había habido expediciones más que otra de Soto antes, ¿no?
Entonces es una expedición que él financia para conquista de la Florida y pues es desastrosa, ¿no? O sea, les agarra un huracán, o sea, 2 años ahí varados hasta que llegan otros barcos y los rescatan, ¿no? Órale. Regresa a Nueva España, a México, y ya se dedica más bien a sus asuntos de las minas de plata, encomiendas que recibió en Oaxaca, ¿no? Y curiosamente, bueno, te quería decir que viajó a España, después de lo de Núñez de Guzmán, viajó a España para entrevistarse con el emperador, que era su primo. O sea, estamos hablando ahorita de tu tatara algo. Bueno, de un personaje histórico que aparte Que resulta resulta que que era un es- tatarabuelo, ¿no? Ajá. Sí, así de línea Ok. directa, ¿no? Entonces él fue con el emperador, se regresó a España. Carlos V, que era su primo, ¿no? Lejano, ¿no? Para decirle cómo estaba la situación de Núñez de Guzmán, que era expresidente de la primera audiencia de México, que cómo estaba la situación aquí. Entonces el emperador lo nombra, le da un cargo en la audiencia de México perpetuo, ¿no? Que fue el cargo que tuvo pues desde 1540 y tantos hasta 1570 y tantos que lo dejó, ¿no? Se dedicó, pero lo curioso, lo que yo me metí en las actas de Cabildo de la Ciudad de México, donde, pues ya ves la burocracia española, bendita sea para los historiadores, todo estaba escrito y por copias y duplicado y todo, entonces no tienes problema, ¿no? Lo que te decía, el nivel de responsabilidad que tenía, ¿no? Era un hombre rico, bastante rico por lo visto por lo de las minas de plata y las encomiendas, Sí, claro. ¿no? Su casa es la casa que ahora ocupa el edificio de Porrúa en el centro, ahí frente al Templo Mayor, ¿no? Sí. O sea, sí era de mucho dinero, ¿no? Pero o sea, no tenía necesidad de tener un cargo de administración pública, ¿no? Pero ahora tú ves, sí se preocupaban mucho, no por el beneficio de sus coterráneos, ¿no? Sino por el beneficio general de la población. Es que se Base. supone que de eso se trata, ¿no? Base, o sea, los ricos, o sea, que ellos se pueden mantener solos. ¿Cómo se preocupaban? Porque tú lo ves en las actas. Entonces, ya quisiera yo que estos cuates ahorita, los delegados y todo, tuvieran ¿cómo se dice? Vamos, la capacidad de gobierno que tenían estos cuates en el virreinato, que no era una forma de gobierno tan brutal como te lo estaba diciendo. Sí, no te nos vayas tanto del Perdón, micro. sí. Ignacio, ya así al final de la cabina acá. Sí, sí, ok, y cuéntanos más. ¿Qué te diré? Otra cosa que, por ejemplo, me impresionó mucho eso de la preocupación por el beneficio de la ciudad. Pues es que se supone que de eso se trata, el que se tenga un puesto en el gobierno. Ya sea de elección o no de elección, ¿no? ¿Cómo? Porque en el caso de ellos no era, o sea, el rey les daba el cargo, ¿no? Claro, o sea, necesitas hacer eso, tu cargo es este. Si no te elegía la gente, en algunos casos sí te elegía, ¿no? En España se vio elecciones inclusive Claro. directas, ¿no? De gobernantes. Bueno, pero si te elijan o no te elijan, el hecho de que ya tenga o que te Tienes pongan, una responsabilidad. tienes esa responsabilidad que es tu trabajo. Es como si cada quien nuestro trabajo hiciéramos nada más lo que nos conviene a nosotros sin pensar en que realmente todos los trabajos están, creo, con un fin social. Esa es la cosa que deberían de entender ahora. Ajá. No, porque yo lo veo ahorita, lo que estabas tú diciendo con esta niña, actriz, es que el gobierno es que realmente no han hecho nada bien. Ujú. O sea, ¿qué ha hecho perdóname que me vaya al siglo XX, qué ha hecho este gobierno bien? O sea, realmente, vamos. Sí, algo que digas, ay, no, si es digo, más allá de la ecobici, o sea, sí es un acierto Pero la fue del ecobici. gobierno del Distrito Federal, ¿no? Pues sí, o Del sea, pero gobierno de la o sea, República. No, y en el del Distrito Federal eso es un acierto de 1,800 millones que no Exactamente, tienen. ¿no? Bueno, lo que iba al caso, cómo a veces la gente ¿Por piensa qué? Ay, sí. que antes era peor, que porque ahora que ya estamos ahora y porque ahorita estamos vivos nosotros, deben de ser las cosas mejor que como eran antes, Sin ¿no? duda, claro. Pues no, es que a veces no eran así, ¿no? O sea, por ejemplo, en la independencia, durante la independencia de México, gran parte de la independencia se hizo pues, por las broncas que había en España cuando Napoleón invade España y toma presos a los reyes y este rollo, ¿no? Aquí ya estaban cansados con la administración de los Borbones, que era la casa que estaba gobernando de 1700 a 1810, que se levantó el país, que eran franceses y que tomaban a Nueva España como una colonia y no como el reino que siempre había sido, con un virrey. Sí había un virrey, pero como si fuera un gobierno, como una colonia, ¿no? Solamente para sacar dinero, pues eso no gustó aquí, ¿no? Pero otro rollo, los ricos de aquí hicieron la independencia para poder irse sobre las tierras, por ejemplo, de las comunidades indígenas y poder explotarlas, porque estaban protegidas por la corona.
O sea, las tierras indígenas estaban protegidas por la corona. Si algún rico quería comprarles, hacía trato, ¿ok? Te le daba un contrato y les vendía tierras, compraba tierras, pero no las expoliaban como en tiempos de después de la independencia. Por eso es muy importante esto, ¿no? De que la tierra de quien la trabaja. Sí, pero estaban protegidas, las comunidades indígenas estaban protegidas, no podía haber explotación a los indígenas, ¿no? Todo era bajo contrato. Existía, pero no podía haberla, ¿no? O sea, estaba prohibida, ¿no? Que había casos que había explotación, pero desde luego que la había y brutal, ¿no? Pero estaba prohibida, había unas leyes que prohibían, ¿no? En cambio, con la independencia se acaban esas leyes y además a la gente indígena, que era una población todavía alta, pues ahora eres ciudadano, my friend, ahora tienes que pagar impuestos. Uh-huh. No, pues, pero el rey no nos cobraba, al contrario, no, pues ahora sí, porque ya eres ciudadano de la república, ¿no? Pues yo no tengo con qué pagar, no tienes con qué pagar, venga, te cobro con tus tierras, te cobro. Así fue un poco mito, ¿no? De que la independencia nos acabó con el yugo español, ¿no? Pues acabó con... Pues sí, con el español, pero llegó el mexicano igual, ¿no? Es que fue hasta peor, ¿no? Lo hubieran dejado. Se descapitalizó el reino durante 11 años de guerra de independencia. El reino, que era muy rico, muy, muy rico, vamos, rico en serio, se descapitalizó. Pues fue más bien como una cosa de, ok, pues si existe eso y va a seguir eso, pero pues que no esté en manos de extranjeros, que esté en manos de nosotros. Que además ¿no? tampoco estaba y a tan en nuestras manos reglas. de extranjeros, porque si te pones a ver, de 1500, vamos a decir, del que empezó el primer virrey, de 1530 y tantos, a 1821 que acabó el último virrey, solamente en esos 300 años, solamente la vez que más dinero se fue a España, cada año se iba dinero, la vez que más dinero se fue solamente fue el 23% del Producto Interno Bruto del país. O sea, ni siquiera llegó al 30%. Uh-huh. Eso de que el saqueo español, viene, pues sí, se iba un chingo de plata, pero toda la demás, ¿dónde se quedaba? Pues quedaba aquí. Uh-huh, uh-huh. Y se fue la independencia de los bancos de La Habana, los bancos de Nueva Orleans, y pues nos la regresaron. Uh-huh. Fue una independencia muy rara también. Que otro día vamos a hablar de la independencia. Creo que para ya me que fui un sigamos poco, pero también para dar una idea de revolucionándonos. cómo a veces los gobiernos virreinales no fueron tan nefastos como la gente cree, ¿no? Sí. Es que más bien creo que es ausencia de conocimiento, porque ausencia de conocimiento. En las escuelas, pues a los chavos, o sea, también si nos preguntas a quien sea, ¿te acuerdas de tus clases de historia de la primaria? ¡Puta! O sea, y en ese momento, o sea, la educación escolar fue de la mayoría, esto sucedió y punto. Y aquí dice en el libro que nos manda el gobierno, dice esto. Oficialista. Entonces ahí pues ya, y todos los niños dicen, ay, qué hueva la historia, y ya no se dedican a la historia. No, porque te la enseñan mal. Uh-huh. Yo digo que te la enseñan mal, te dan exceso de fechas y datos que son, pues, o sea, que si están dentro de un contexto, pues sí, te sirven, pero si así nada más, pues son muy inútiles, ¿no? No te explican cómo es el proceso del desarrollo de la historia del hombre, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? O sea, te dicen, no, pues pasó esto y esto, ¿no? Bueno, y así pasó, ¿no? Pero, pues, ¿cuáles son los orígenes de por qué pasó, no? O sea, ¿dónde empezó el rollo de que lleguemos a donde estamos, ¿no? Exactamente. Oye, perdón. No, pues se los cuentas a los chamacos como un cuento. Exacto. No como una materia. Sí, yo por ejemplo quisiera que a mis hijos tú les dieras clases de historia. Por ejemplo, ¿no? Les cuentas un cuento, no una materia. Y luego se van a interesar y si se interesan en un área, pues ya les compras 2, 3 libros, mira, léete esto. Exacto. O vete tal película, porque luego hay películas buenas que también te pueden ilustrar. Claro. Oye, ¿qué podemos agregar de tu tatara? Pues mira que sí puedo agregar cosas, lo que pasa es que estoy en investigación. De hecho, yo ni sabía, te digo, hace un año, yo no tenía ni idea, ¿no? Era un príncipe. Algo había dicho yo, mi abuelo, ya me acuerdo de niño, algo había comentado mi abuela que le había comentado a mi abuelo, pero pues así estaba yo chiquito, alguna cosa así, y luego comentando con los primos, pues como que un cabo aquí, otro cabo acá, pero yo no tenía ni idea de Pero está bien interesante, por ejemplo, ese programa que dices de genética, de que cada quien, o sea, pero cada quien podemos investigar, o es nada más como para historiadores mírate, maravillosos. Mira, hay una como página abierta que, mira, curiosamente la institución de búsqueda de ancestros más completa del mundo, donde recurren todos los historiadores, es la de los mormones. Esta iglesia que tiene este rollo, porque según ellos tienen que rezar por cada alma que ha existido, su rollo religioso, pero tienen todo el dinero del mundo y se dedican crearon una institución en Salt Lake City que es todo un complejo súper computarizado de búsqueda genealógica. Entonces ellos van buscando en todas las actas de bautismo, matrimonio y todo que hay, por ejemplo, en México, en todos los pueblos, están muchas digitalizadas, ¿no?
Algunas sí tienes que ir tú ya a buscar a la parroquia y tal, ¿no? Porque pues, por algún motivo no la incluyeron o qué sé yo, ¿no? Pero casi todo lo puedes encontrar en línea. Se llama Family Search. FamilySearch.com. En español, familysearch.com. Ahí abierto, ¿no? Hasta tantas generaciones atrás, ¿no? Ya después sí te suscribes. Ajá, claro. Y te empiezan a hacer búsquedas, pero te ayudan mucho, te ahorran mucho tiempo. Te suscribes y empiezan a hacer búsquedas, ¿no? Lo que haces tú luego es ir a cotejar, ¿no? Bueno, vas al acta de, pues, que sea la parroquia tal, a ver si está el acta, pero muchas veces ya está digitalizada, ya la puedes leer ahí, el acta original, ¿no? A mano y tal, ¿no? Wow. Y hay otras instituciones genealógicas en España que te buscan tus ancestros y esto, pero tú puedes empezar la búsqueda y te vas para atrás, te vas para atrás, te vas para atrás, te vas para atrás. Sí, no, ya vi tu 17. ¿Para qué te cuento? No? O sea, de esta familia ya llegué al 700 y pico. ¿Qué? Sí. De esta familia, porque mira, luego ya eran conocidos. O sea, Claro, por ejemplo, ya de ahí ya eran conocidos. conocidos. Por ejemplo, pues el papá del rey Don Pedro, pues era el rey Alfonso tal, ¿no? Y luego el Alfonso X, y luego San Fernando, y ya te vas para atrás. Claro, pero por ejemplo, si yo no llegara a ser princesa, no, o sea, un humano así como un igual. mortal común. Por Family Search te va a decir, por sacando, ejemplo, okay. A lo mejor tú tienes parientes vascos, ¿no? Tal vez. Por el apellido. Uh-huh. Ok, entonces los vascos tienen un rollo muy, muy genealógico, ¿no? Uh-huh. O sea, en los datos genealógicos del País Vasco, que hay varias instituciones, es muy fácil encontrar ancestros porque fueron muy cuidadosos en genealogía, gente que fue a América y cosas así, ¿no? Claro, Pero también tengo como algo que sí, que algo francés y que no sé qué. Tú pero pues puedes es que buscar yo no y he ahí hecho te nada va de eso. a dar Está interesantísimo. Luego te doy una clase. Ay, sí, por favor. Oye, pues buenísimo. Muchas gracias, Ignacio Gómez Gil. Ajá. Es un gusto que estés aquí Igualmente. con nosotros. Les recuerdo que cada mes Ignacio tiene su sección de historia general, a la cual pronto ya tendrá un nuevo nombre, pero para que vayan ubicando Sí. Ignacio Gómez Gil con historia general y vamos a ir teniendo temas. Si ustedes tienen ganas de que Ignacio nos brinde su conocimiento acerca de algún tema en específico, no duden en decirnos, ¿no? Eso está bien bueno. Y hemos hablado de 1000 cosas, o sea, de las sirenas, hemos hablado de... Mitología también es muy bonito, ¿eh? Deberíamos el próximo de meter algo de mitología. Sí, ¿no? pues el próximo mes, en Sí. noviembre, Ignacio va a estar, ya dijimos, la tercera semana de cada mes vamos a tener transmisión de Ignacio Muy Gómez bien, Gil. perfecto. Así es que en noviembre vamos a hablar de mitología. Sí, me ¿no? busco un tema, algo interesante, Órale. raro, que no se ha conocido, Sí, me ya late. sea de aquí o del Medio Oriente. Sí, buenísimo. Estaba Muchas yo un gracias, tema, déjame, sí. no creo que lo voy a terminar de desarrollar, lo conozco, pero a mí me gusta desarrollarlo antes de por ejemplo, Sí, pues, sobre el rey colgado o el dios colgado. Ok. Es un tema que viene desde la antigua Mesopotamia y se vincula al rey sagrado, lo crucificaban, fíjate. Y luego te dices, bueno, y Cristo también entonces fue rey sagrado. Ahí va el vínculo. Y ahí jalamos. Ahí te lo dejo. Va, Sí, buenísimo. sí, Pues bueno, entonces, Ignacio Gómez Gil, un gusto. sí. Nombre a Muchas ti, Diana, gracias. por habernos invitado. A Y- Franco, ¿verdad? Muchas gracias. Nuestro ingeniero de sonido, para que no lo regañe. Hay controles, o como te dije el otro día, operador, ¿no? Ah, o mira, algo aquí está así. esta era una de las ancestras, mira. Ella será que Esta tú... era Serapia, aquí está su era María ¿Será Serapia? Velázquez de Arce y Castilla, el cuadro cerca de 1850. Esta fue como tu tatara prima. Esta sí fue como mi tatarabuela, la abuela de mi abuelo. La abuela de tu abuela. Bueno, Sí, ya es sí. más cercana. Sí, más cercana, sí. Es de la última que tengo retrato hasta los medievales. Creo que sí se parecen un poquito. Estaba guapa la muchacha. Está guapa, sí. Sí, Tú sí, eres sí. guapo también. Gracias, qué amable, Sí. igualmente. Sí se parecen. Bueno, me voy a quedar aquí analizando la foto con Ignacio. Le voy a sacar ahorita una foto a Ignacio también. Bueno, no, ya, ahora sí, ya. ¿Ya? Esto se acabó. Se acabó la tertulia de hoy. Pero escuchen cada semana una nueva emisión de la tertulia. Yo soy Diana Zabaleta y es un gusto estar con ustedes. Abrazos. Está Franco en los controles. Saludos a Luis en la edición. Saludos a toda la banda que hace posible que estemos transmitiendo desde Shake TVR, desde las instalaciones del 77 Centro Cultural Autogestivo. Estamos aquí en la cabina de Shake TVR. Esto es La Tertulia. Gracias. Gracias. La Tertulia MX. Activando
el positivismo cultural. La Tertulia MX.